12 técnicos especializados en aviación de la Marina de Estados Unidos no pudieron reparar el caza P-18 más crítico durante 4 semanas completas. Cada uno con salarios de 6 cifras, habían reemplazado piezas que valían millones de dólares. La presión del Pentágono aumentaba cada día que pasaba, pero cuando una trabajadora mexicana de 20 años de la cafetería entró al hangar y pidió simplemente escuchar el motor, lo que pasó después conmocionó a toda la base naval, porque nadie sabía quién era realmente su tío, y ese secreto familiar que había guardado durante años estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Y lo más increíble de todo es que Isabela Rodríguez ni siquiera buscaba llamar la atención. Solo quería entender por qué ese rugido metálico le resultaba tan familiar, tan parecido a los sonidos que había escuchado toda su infancia en el taller de su tío Eduardo. Pero ese día de marzo en la base naval de San Diego, cuando se acercó a los técnicos con su uniforme de cafetería y su acento mexicano inconfundible, nadie imaginó que estaban a punto de presenciar el momento que cambiaría no solo la carrera de Isabela, sino la forma en que toda la Marina entiende el diagnóstico de aeronaves. Porque lo que los técnicos no sabían era que Eduardo Rodríguez no era solo un mecánico común de Tijuana. Era el legendario piloto de pruebas que había salvado el programa de cazas mexicanos en los años 90. El mismo hombre que había trabajado secretamente con ingenieros americanos durante una década, desarrollando técnicas de diagnóstico que nunca fueron documentadas oficialmente. Y su sobrina Isabela había crecido escuchando cada una de esas historias, absorbiendo cada lección, aprendiendo cada secreto de una tradición familiar que nadie más conocía. Pero ahí estaba ella, sirviendo café y limpiando mesas en una base militar americana, completamente invisible para todos los que la rodeaban. Los pilotos la saludaban cortésmente cuando les servía el desayuno. Los oficiales le daban las gracias cuando recogía sus bandejas. Nadie la veía realmente, nadie prestaba atención a cómo sus ojos se iluminaban cada vez que escuchaba el rugido de los motores, o cómo se quedaba inmóvil cuando pasaban las aeronaves, como si estuviera leyendo algo en esos sonidos que otros no podían percibir. Y esa mañana de martes, cuando el frustrado jefe de mecánicos le gritó a su equipo que llevaban 28 días sin progreso, cuando el coronel amenazó con llamar especialistas del continente, cuando la desesperación llenó cada rincón del hangar principal, Isabela tomó la decisión más audaz de su vida. Dejó su carrito de limpieza, se acercó al grupo de técnicos y pronunció las palabras que cambiarían todo. Disculpe, ¿podría escuchar cuando intenten encender el motor? El sol de California golpeaba implacable el pavimento de la base naval de San Diego, creando ondas de calor que distorsionaban la vista del Océano Pacífico. En el hangar principal, como un predador metálico dormido, descansaba un F-18 Super Hornet, su motor twin engine silencioso desde hacía exactamente 28 días. El caza más avanzado de la flota del Pacífico había derrotado a 12 de los mejores técnicos de aviación naval de Estados Unidos. 4 semanas completas sin funcionar. Cada día significaba millones de dólares en pérdidas operacionales. Cada hora que pasaba aumentaba la presión directa del Pentágono. Y después de revisar literalmente cada componente del sistema propulsivo, tenían exactamente 0 soluciones. Los técnicos habían trabajado turnos de 18 horas, habían reemplazado piezas que costaban más que una casa nueva, habían consultado manuales técnicos clasificados que requerían autorización de seguridad nacional. Nada. El motor se negaba rotundamente a encender, pero esa mañana de martes, cuando el reloj marcaba las 10:15, todo iba a cambiar de la manera más inesperada posible. Isabela Rodríguez observaba la escena desde la estación de servicio de la cafetería, sosteniendo una bandeja de tazas vacías que había estado limpiando durante la última media hora. Con su uniforme azul marino reglamentario, su delantal blanco impecable y su cabello negro recogido en una coleta práctica, parecía cualquier cosa menos alguien que entendiera de aviación militar. Su sonrisa amable iluminaba su rostro cada vez que algún oficial pasaba cerca, y su buenos días en español mezclado con inglés se había convertido en parte familiar del ambiente matutino de la base. Para todos los que la veían moverse por los pasillos de la cafetería, Isabela era simplemente otra trabajadora mexicana joven, probablemente enviando dinero a su familia en Tijuana. Los marineros la saludaban educadamente y seguían con sus conversaciones, sin imaginar ni por un segundo que esa joven de apariencia tan humilde estaba escuchando cada palabra técnica que salía del hangar con la intensidad de un ingeniero aeroespacial. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada rugido frustrante de motor, cada herramienta que golpeaba contra el metal, cada conversación desesperada entre técnicos, le recordaba vívidamente las historias de su tío Eduardo. Las mismas historias que su familia había comenzado a considerar exageraciones de un viejo, y que ella había aprendido a mantener en secreto durante años.
Porque en México, en su círculo social, en su comunidad, cuando una mujer joven y trabajadora mencionaba que entendía de motores de aviación militar, la reacción siempre era exactamente la misma: sonrisas condescendientes, cambios súbitos de tema, y esa mirada que decía claramente: qué tierno, pero concéntrate en tu trabajo. Pero ese día, el persistente silencio de ese motor Pratt & Whitney F4 se iba a obligarla a revelar todos sus secretos familiares. En el interior del hangar, la frustración había alcanzado niveles críticos. El sargento técnico Michael Davis, un veterano de 22 años con tatuajes navales, que contaban la historia de 3 despliegues en el Golfo Pérsico, se secó el sudor de la frente con una toalla ya empapada. Sus manos, curtidas por más de 2 décadas trabajando con titanio y combustible para reactores, temblaban ligeramente, no por cansancio físico, sino por la presión psicológica de un problema que parecía imposible de resolver. Su equipo había revisado meticulosamente cada sistema hidráulico, eléctrico, de combustible, de ignición. Habían reemplazado sensores, cables, bombas, filtros. Habían limpiado cada componente, habían recalibrado cada parámetro, habían verificado cada conexión con equipos de diagnóstico de última generación. Todo funcionaba perfectamente por separado. Cada sistema pasaba todas las pruebas individuales, pero el motor se negaba obstinadamente a despertar de su silencio mortal. Una semana más sin solución, y el almirante envía un equipo de investigación del continente, murmuró Davis al cabo Alex Thompson, un técnico joven de Arizona, cuyo entusiasmo inicial se había transformado en desesperación silenciosa. Y cuando eso pase, nuestras carreras navales están terminadas. Thompson asintió gravemente. Habían escuchado historias de equipos enteros transferidos a bases en el Ártico por fracasar en misiones críticas. Este F-18 era parte de una flota esencial para operaciones de defensa del Pacífico. Su inactividad estaba afectando la capacidad de respuesta de toda la costa oeste. Eso fue precisamente cuando Isabela decidió que ya había observado suficiente desde la distancia. Se quitó su delantal, lo dobló cuidadosamente y caminó con pasos decididos hacia el hangar principal. Sus zapatos antideslizantes resonaban contra el concreto con un ritmo constante que de alguna manera contrastaba con la urgencia que sentía por dentro. «Disculpe», dijo acercándose a Davis. Su voz clara pero respetuosa, su acento mexicano inconfundible. ¿Sería posible escuchar cuando intentan encender el motor? Davis levantó la vista de su tablet diagnóstica y la estudió de arriba abajo. Uniforme de cafetería impecable, cabello perfectamente recogido, postura respetuosa, acento latinoamericano evidente. Todo en ella gritaba: civil sin experiencia militar y trabajadora que no comprende la complejidad técnica. «Señorita», respondió con la paciencia automática que había desarrollado para tratar con personal no técnico. «Es mejor que no se acerque demasiado a la aeronave. Los procedimientos de diagnóstico pueden ser peligrosos para personal no autorizado». «Solo quiero escuchar el sonido que hace», insistió Isabela, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero sin retroceder. «No necesito tocar nada». Thompson, que había estado observando la interacción, no pudo evitar una sonrisa irónica. «No hay sonido que escuchar, señorita. Por eso llevamos aquí 4 semanas perdiendo el juicio. El motor está más silencioso que un submarino hundido». Pero algo en la forma como Isabela observaba el F-18 hizo que Davis experimentara una extraña sensación de déjà vu. Sus ojos no se movían erráticamente como los de una curiosa casual. En lugar de eso, seguían sistemáticamente cada entrada de aire visible, cada conexión expuesta, cada componente del sistema propulsivo con una precisión que parecía profesional. «¿Sabe algo de motores de aviación?», preguntó Davis, ahora con un tono ligeramente diferente. «Mi tío solía decir que los motores hablan constantemente», respondió Isabela, su voz adquiriendo una confianza sutil que no había estado presente antes. «Solo hay que aprender a escuchar lo que están tratando de decirnos». Davis intercambió una mirada significativa con Thompson. Después de 4 semanas de fracasos, ¿qué daño podía hacer permitir que una trabajadora de cafetería escuchara su motor silencioso? «Está bien», dijo finalmente, dirigiéndose hacia los controles de encendido. «Pero manténgase alejada de las toberas y no toque absolutamente nada». Davis activó el sistema de encendido, siguiendo el protocolo estándar que había repetido cientos de veces en las últimas semanas. Como siempre, el motor produjo su respuesta familiar, un sonido débil, casi imperceptible, como un suspiro metálico que se desvanecía en menos de 2 segundos, seguido por un silencio absoluto y frustrante.
Isabella cerró los ojos completamente, inclinando ligeramente su cabeza hacia el motor, como si estuviera intentando captar frecuencias que otros no podían percibir. Permaneció inmóvil durante casi 2 minutos completos, con una concentración tan intensa que tanto Davis como Thompson se quedaron callados observándola. Cuando finalmente abrió los ojos, su expresión había cambiado completamente. Ya no era la trabajadora de cafetería humilde de unos minutos antes. Ahora había algo diferente en su mirada, algo que hablaba de conocimiento profundo y experiencia real. El problema no está en el sistema de combustible, declaró con una seguridad que sorprendió a ambos técnicos, tampoco en el sistema de ignición eléctrica. Es un problema de secuenciación de arranque. Davis sintió como si alguien hubiera detonado una pequeña bomba en su cerebro. Secuenciación de arranque. ¿Cómo podía saber eso con solo escuchar? Porque el motor está tratando de iniciar, explicó Isabella, acercándose ligeramente, pero respetando las distancias de seguridad. Está recibiendo combustible, está recibiendo chispa, pero los sistemas no están comunicándose en la secuencia correcta. Es como una orquesta donde todos los músicos conocen la partitura, pero el director está marcando el tiempo equivocado. Thompson frunció el ceño profundamente. Ya revisamos la secuencia de arranque la segunda semana. Todo estaba dentro de parámetros. Revisaron específicamente el protocolo de comunicación entre el sistema FADEC y el controlador de arranque, preguntó Isabella. El silencio en el hangar se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esa pregunta no era algo que una trabajadora de cafetería pudiera formular. El FADEC Full Authority Digital Engine Control era terminología de nivel experto, conocimiento que solo manejaban técnicos con años de experiencia especializada en motores de combate. Davis se enderezó completamente, su actitud cambiando de escéptica a intensamente curiosa. ¿Quién es usted realmente, señorita? Isabella Rodríguez, respondió ella, extendiendo su mano con una formalidad que no había mostrado antes. Trabajadora de la cafetería, pero, mi tío Eduardo Rodríguez, fue piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Mexicana durante 15 años. Pero lo que Isabella no les dijo en ese momento, era toda la verdad completa. Eduardo no había sido simplemente un piloto de pruebas más, había sido el especialista en sistemas de propulsión más respetado de toda Latinoamérica. El hombre que había literalmente salvado el programa de cazas F-5 mexicanos durante los años más críticos de modernización. Sus técnicas de diagnóstico eran legendarias entre los pocos que las conocían, y había trabajado secretamente con ingenieros estadounidenses durante intercambios militares clasificados. Y Isabella había sido su única estudiante, su protegida secreta, la persona a quien había transmitido conocimientos que no aparecían en ningún manual técnico oficial. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para todos los presentes. Davis estudió el rostro de Isabella durante varios segundos, buscando signos de engaño o pretensión. No encontró ninguno. Lo que vio fue competencia real, conocimiento auténtico y una confianza silenciosa que solo viene de experiencia práctica verdadera. Thompson ordenó: consiga un mono de trabajo para la señorita del almacén de suministros. Señor, respondió Thompson. Y también tráigale guantes de seguridad y gafas protectoras. 25 minutos después, Isabella emergía del vestuario completamente transformada. El mono de trabajo azul marino le quedaba ligeramente grande, pero se había remangado las mangas con precisión militar y había ajustado la cintura con un cinturón prestado. Había recogido su cabello en una coleta alta y funcional, y se había lavado completamente, revelando la determinación natural de su rostro sin maquillaje. Pero el cambio más dramático no era físico, era la manera como se movía. Ya no caminaba como una trabajadora de servicio. Ahora se desplazaba con la confianza y precisión de alguien que había pasado años trabajando en ambientes técnicos exigentes. Los pocos técnicos que quedaban en el hangar se quedaron callados al verla regresar, no tanto por su apariencia, sino por la autoridad silenciosa que ahora proyectaba al acercarse al motor. Pero antes de que Isabella pudiera comenzar su diagnóstico, las puertas del hangar se abrieron con estruendo y entró el capitán Robert Mitchell, comandante de operaciones aéreas de la base. Era un hombre imponente de 52 años, con una carrera naval distinguida y una reputación de no tolerar incompetencia o pérdidas de tiempo. ¿Quién diablos es esa mujer y qué está haciendo junto a mi aeronave? Rugió su voz autoritaria llenando el espacio. Capitán Mitchell, Davis se cuadró automáticamente. La señorita Rodríguez tiene experiencia con sistemas de propulsión y ha identificado un posible problema que nosotros habíamos pasado por alto en nuestras revisiones. ¿Experiencia? Mitchell estudió a Isabella con una mezcla de incredulidad e irritación. Una civil sin autorización de seguridad está trabajando en equipamiento militar clasificado. Capitán, intervino Isabella con una calma que sorprendió incluso a Davis. Entiendo completamente sus preocupaciones de seguridad.
No he tocado ningún componente clasificado, simplemente he diagnosticado un problema de secuenciación en el sistema de arranque que puede resolverse en aproximadamente 15 minutos. Mitchell la observó durante varios segundos tensos, vestida con el mono naval, con sus manos ya manchadas de grasa de diagnóstico. Hablando con terminología técnica precisa, Isabela proyectaba una competencia que era difícil de ignorar. ¿Y usted pretende arreglar en 15 minutos lo que 12 técnicos certificados no han podido resolver en 4 semanas? No pretendo nada, capitán. Simplemente ofrezco una solución basada en un diagnóstico específico. Davis carraspeó nerviosamente. Señor, llevamos 28 días sin progreso. Los costos operacionales están. Sé perfectamente cuáles son los costos, sargento, cortó Mitchell bruscamente. Luego miró directamente a Isabela. 10 minutos. Si su diagnóstico funciona, tendré que ofrecerle mis disculpas. Si no funciona, sale inmediatamente de mi base y este incidente nunca vuelve a mencionarse. Entendido perfectamente, capitán. Isabela se puso los guantes de trabajo y se acercó al motor con la concentración de un cirujano preparándose para una operación crítica. Davis y Thompson la observaron trabajar, y ambos se dieron cuenta inmediatamente de que sus movimientos no eran los de una aficionada experimentando, sino los de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Con instrumentos de diagnóstico que Davis le proporcionó, comenzó a examinar el módulo FADEC del motor derecho. Sus dedos se movían con una destreza que hablaba de años de práctica, localizando componentes específicos sin dudar, identificando conexiones problemáticas con una velocidad que era casi sobrenatural. Aquí está, anunció después de menos de 5 minutos. El protocolo de comunicación está desincronizado exactamente 0 y 3 segundos. Es suficiente para que el sistema interprete la secuencia de arranque como un fallo de seguridad. Davis se acercó para observar. El ajuste que Isabela había identificado era tan sutil que era prácticamente invisible en los diagnósticos estándar. Habían estado buscando problemas mecánicos grandes cuando la solución requería una recalibración de software casi microscópica. ¿Cómo detectó algo tan específico?, preguntó Thompson genuinamente impresionado. Mi tío me enseñó que los problemas más difíciles de resolver son siempre los más sutiles, respondió Isabela, comenzando el delicado proceso de recalibración. Cuando todo lo evidente funciona perfectamente, siempre hay que buscar en las comunicaciones que nadie más examina. Con movimientos precisos y calculados, Isabela comenzó a recalibrar la secuencia de comunicación, usando la consola de diagnóstico especializada. Cada ajuste era medido, cada comando era deliberado. Los técnicos observaban en silencio absoluto, algunos con escepticismo residual, otros comenzando a creer que estaban presenciando algo verdaderamente extraordinario. Mitchell observaba desde una distancia corta, su expresión mostrando una mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa. Como comandante había visto demasiadas promesas fallidas para emocionarse prematuramente, pero también había aprendido a reconocer competencia real cuando la veía. Recalibración completada, anunció Isabela finalmente, limpiándose las manos con un trapo que le entregó Thompson. Davis, el sistema debería responder ahora, pero va a necesitar un ciclo de inicialización completo. Davis se dirigió hacia los controles con el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en semanas. Había visto demasiados fracasos en los últimos 28 días para permitirse optimismo, pero algo en la confianza silenciosa de Isabela le daba una esperanza que no había sentido desde que comenzó este problema. Activó el sistema de encendido siguiendo el protocolo estándar, pero esta vez añadiendo el ciclo de inicialización que Isabela había sugerido. Esta vez el sonido fue completamente diferente. No fue el suspiro débil y desesperanzado de las últimas 4 semanas. Fue un rugido breve pero potente que se mantuvo durante casi 8 segundos antes de estabilizarse en un ronroneo constante. La secuencia está sincronizada, gritó Isabela con emoción genuina que hizo que su voz resonara por todo el hangar. El motor está comunicándose correctamente con todos los sistemas. Thompson corrió hacia el panel de control y comenzó a revisar todos los parámetros. Por primera vez en 28 días, cada sistema mostraba verde. Cada indicador funcionaba dentro de especificaciones normales. Funcionando al 100%, anunció Thompson. Sus palabras fueron seguidas por un silencio de asombro que duró aproximadamente 3 segundos. Luego, como si alguien hubiera roto una presa emocional, el hangar explotó en aplausos, gritos de celebración y expresiones de alivio que habían sido reprimidas durante semanas. Davis salió de los controles con lágrimas en los ojos. Thompson estaba literalmente saltando de alegría.
Incluso algunos marineros que habían escuchado el motor desde otros edificios comenzaron a aparecer en las puertas del hangar para confirmar que realmente estaban escuchando lo que creían estar escuchando. Mitchell se acercó a Isabela, su expresión completamente transformada de escepticismo autoritario a respeto profesional genuino. Señorita Rodríguez, dijo con una voz que había perdido toda su dureza anterior. Tengo que ofrecerle mis disculpas más sinceras por mi actitud inicial, y también tengo que hacerle una pregunta muy seria. ¿Estaría interesada en discutir oportunidades de empleo? Capitán, realmente solo trabajo en la cafetería, respondió Isabela, aunque por primera vez desde que había entrado al hangar, su voz carecía de convicción total. No estoy hablando de un trabajo ordinario, continuó Mitchell, su tono ahora completamente diferente. Tengo contactos directos en Northrop Grumman, en Boeing Defense, en Raytheon, en el Comando de Sistemas Navales. Organizaciones que pagarían sumas considerables por alguien con su nivel de talento e intuición técnica. Por primera vez desde que había entrado al hangar esa mañana, Isabela se quedó genuinamente sin palabras. La posibilidad de trabajar para las compañías más prestigiosas de la industria de defensa mundial era algo que había considerado un sueño imposible para alguien de su origen y circunstancias. Davis se acercó, aún procesando lo que acababa de presenciar. Señorita Rodríguez, en 22 años como técnico naval, he trabajado con cientos de especialistas. Solo he conocido a 4 personas que pudieran diagnosticar problemas complejos por sonido como usted acaba de hacer. Los 4 terminaron liderando revoluciones tecnológicas en la industria de defensa. Pero yo tengo mi vida en México, respondió Isabela, aunque su voz carecía de la convicción que había tenido minutos antes. Mi familia, mi trabajo, mis responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades?, preguntó Mitchell con curiosidad genuina, pero sin presión. Bueno, trabajo en la cafetería para ahorrar dinero para estudiar ingeniería. Después planeaba regresar a Tijuana para trabajar en la industria local, tal vez eventualmente obtener experiencia. ¿En México tienen industria de defensa que pueda aprovechar completamente su talento?, preguntó Mitchell, no con condescendencia, sino con interés genuino en entender su situación. Isabela reflexionó durante un momento. La verdad era que las oportunidades en México, aunque existían, eran extremadamente limitadas comparadas con lo que Mitchell le estaba ofreciendo. Y más importante aún, enfrentaría constantemente los mismos prejuicios que había experimentado toda su vida. Quédese 2 semanas más, propuso Mitchell. Conozca algunas de nuestras instalaciones, vea algunos proyectos en los que estamos trabajando. Converse con algunos ingenieros y especialistas. Al final de las 2 semanas, si decide que no le interesa, pagamos todos sus gastos adicionales y no hay ningún tipo de compromiso u obligación. Thompson se acercó al grupo. Señorita, si me permite comentar algo personal, mi hermana es ingeniera aeroespacial y siempre me cuenta sobre las barreras que enfrenta por ser mujer en una industria dominada por hombres. Aquí, lo que acabamos de presenciar habla por sí solo. Su género, su nacionalidad, su edad, nada de eso importa cuando demuestra este nivel de competencia. Esa noche, en su pequeño apartamento cerca de la base, Isabela se sentó en su cama con su teléfono en las manos, preparándose para una de las conversaciones más importantes de su vida. Marcó el número de su casa en Tijuana. Mamá, soy Isabela. Necesito contarte algo increíble que pasó hoy. La conversación duró más de 2 horas. Su madre escuchó en silencio mientras Isabela describía los eventos del día, desde su decisión impulsiva de acercarse al hangar hasta la oferta de Mitchell. Hija, dijo su madre finalmente, su voz cargada de emoción. Siempre supe que tenías un talento especial, igual que tu tío Eduardo. Pero honestamente tenía miedo de que la mecánica fuera un callejón sin salida para una mujer en nuestro país. Si en Estados Unidos están reconociendo y valorando tu talento de esta manera, entonces tienes toda mi bendición para explorar estas oportunidades. La segunda llamada fue a su tío Eduardo en Tijuana. A pesar de sus 67 años, su voz sonaba fuerte y clara. Mi niña, le dijo después de escuchar toda la historia. Lo que me estás contando suena exactamente como el sueño que cualquier técnico verdadero tendría. Ve, conquista ese mundo. Demuéstrales de qué estamos hechos los mexicanos. Pero nunca olvides de dónde vienes y quién te enseñó a escuchar a los motores. A la mañana siguiente Isabela llegó temprano a la base, esta vez vestida con jeans y una blusa práctica en lugar de su uniforme de cafetería. Encontró a Davis ya trabajando en el hangar, pero esta vez no estaba solo. Había otro problema esperándola. Buenos días Isabela, la saludó Davis con una sonrisa que no había visto en su rostro el día anterior. Espero que haya dormido bien, porque tenemos otro desafío interesante.
Al lado del F-18 que había reparado el día anterior, ahora había un helicóptero MH-60C Hawk con varios paneles abiertos y sistemas expuestos. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Isabela acercándose al helicóptero con curiosidad profesional. Pérdida intermitente de potencia durante vuelos nocturnos, explicó Davis, mostrándole una tablet con datos de vuelo. Sucede de manera completamente impredecible, siempre en condiciones específicas de humedad. Y cuando aterrizamos para diagnosticar, todos los sistemas parecen funcionar perfectamente. Isabela estudió los datos durante varios minutos, y gradualmente un patrón comenzó a emerger en su mente. Estos problemas siempre ocurren con humedad relativa entre 78% y 85%, observó. Exactamente. ¿Cómo lo supo? Y siempre durante vuelos que duran más de 2 horas, continuó Isabela señalando los datos. Esto no es aleatorio. Hay un patrón muy claro relacionado con condensación. 1 hora después de un análisis sistemático usando técnicas que su tío le había enseñado, Isabela había localizado exactamente el problema, un sensor de humedad en el sistema de control de potencia que se saturaba gradualmente durante vuelos largos en condiciones específicas, enviando señales erróneas al computador de vuelo. Cuando el almirante Sarah Hoffman, comandante superior de Mitchell, llegó para revisar el progreso del Sea Hawk, se encontró con que su helicóptero problemático ya estaba completamente diagnosticado y reparado. Señorita Rodríguez, le dijo después de escuchar el informe técnico completo. Lo que acaba de hacer va mucho más allá de impresionante. Acaba de identificar un defecto que 4 equipos diferentes de especialistas no habían podido localizar. Ese defecto específico habría causado eventualmente un accidente durante operaciones nocturnas. La almirante se volvió hacia Mitchell. Capitán, necesito hablar con usted en privado. 30 minutos después, Mitchell regresó con una expresión que Isabela no pudo interpretar completamente. Señorita Rodríguez, la almirante Hoffman me ha autorizado a hacerle una oferta que va considerablemente más allá de lo que discutimos ayer. Lo que siguió fue una propuesta que cambiaría completamente la trayectoria de la vida de Isabela, no solo una consultoría temporal, sino un programa completo de desarrollo profesional, que incluía trabajar con las compañías de defensa más prestigiosas del mundo, participar en proyectos de investigación y desarrollo de última generación, y eventualmente liderar su propio equipo de especialistas en diagnóstico avanzado de sistemas navales. Una semana después, en la oficina administrativa de la base, Isabela firmaba un contrato que oficialmente la convertiría en la consultora especialista en diagnóstico de sistemas de propulsión naval más joven en la historia del programa de contratistas civiles de la Marina. El contrato inicial era por 1 año con opciones de extensión basadas en rendimiento y resultados. Durante ese tiempo trabajaría en San Diego 3 días por semana, y el resto del tiempo tendría acceso a las instalaciones de investigación y desarrollo más avanzadas del país. Pero más importante que los detalles contractuales era lo que el contrato representaba: validación completa de su talento, reconocimiento de su capacidad, y la oportunidad de desarrollar su potencial sin las limitaciones que habría enfrentado en México. El día de su primer vuelo oficial como consultora, volando en el mismo F-18 que había reparado una semana antes, Davis le entregó un regalo personal, su kit completo de herramientas de técnico original, el mismo kit que había usado durante toda su carrera. Estas herramientas me ayudaron a construir una carrera de 22 años, le dijo con emoción genuina. Ahora le corresponde a usted usarlas para construir algo aún más grande. Mientras el F-18 se elevaba sobre el Océano Pacífico, Isabela miró por la ventana pequeña y reflexionó sobre la cadena increíble de eventos que había comenzado con una decisión simple e impulsiva de acercarse a un hangar y pedir escuchar un motor. No había venido a Estados Unidos buscando una nueva vida. Había venido simplemente para trabajar y ahorrar dinero para sus estudios, pero había encontrado algo mucho más valioso que un salario estable. Había descubierto un lugar donde su talento no solo era reconocido sino valorado y respetado al más alto nivel. Su juventud y su origen mexicano siempre habían sido factores que la hacían invisible en muchos ambientes, pero ahora había descubierto que su verdadero poder, su ventaja real en la vida, residía en su mente excepcionalmente brillante y en las habilidades técnicas extraordinarias que su tío Eduardo le había transmitido con tanto amor y paciencia. 1 año después, la historia de Isabela había tomado dimensiones que nunca había imaginado posibles. Ya no era simplemente una consultora en San Diego.
Ahora trabajaba simultáneamente para 3 de las compañías de defensa más importantes y respetadas del mundo: Northrop Grumman, Boeing Defense y Raytheon Technologies. Su técnica revolucionaria de diagnóstico por análisis de sonido se había convertido en protocolo estándar en 18 bases navales diferentes a lo largo de Estados Unidos. Había desarrollado un sistema de entrenamiento que ahora se enseñaba en academias técnicas navales y había sido invitada a presentar sus métodos en conferencias internacionales de ingeniería de defensa. Pero tal vez el logro que más orgullosa la hacía sentir era el programa de becas que había establecido en colaboración con la Marina, Becas Eduardo Rodríguez para jóvenes mexicanos en ingeniería de sistemas navales. El programa proporcionaba oportunidades completas de educación y entrenamiento para jóvenes de México, Guatemala, El Salvador y otros países latinoamericanos que demostraran talento excepcional en campos técnicos. En la ceremonia de inauguración del programa, celebrada en el auditorio principal de la base naval de San Diego, Isabela había dado un discurso que sería recordado y citado durante años. Hace exactamente 18 meses, había comenzado. Yo era una trabajadora de cafetería que escondía su pasión por la mecánica porque la sociedad me había enseñado que no era apropiado para una mujer joven de mi origen. Hoy estoy aquí porque alguien me dio la oportunidad de demostrar que el talento no tiene género, nacionalidad o clase social. Mi única esperanza es que estas becas le den a otros jóvenes la oportunidad que yo tuve, la oportunidad de brillar sin tener que esconder quiénes realmente son. El programa había recibido solicitudes de más de 800 jóvenes en su primer año. 20 habían sido seleccionados y ya estaban trabajando en proyectos de investigación que prometían contribuciones significativas a la industria de defensa. Davis, quien había sido promovido a jefe de técnicos en gran parte debido al éxito del programa de diagnóstico que había ayudado a desarrollar con Isabela, a menudo reflexionaba sobre aquel martes de marzo cuando una joven mexicana había caminado hacia su hangar y había cambiado todo. ¿Sabe qué es lo más increíble de toda esta historia? Le había comentado a Thompson durante una de sus conversaciones regulares. No es solo que ella resolviera nuestro problema, es que nos enseñó una lección fundamental sobre los prejuicios. Estuvimos a punto de perder la oportunidad de conocer a uno de los talentos más excepcionales que hemos visto jamás, simplemente porque hicimos suposiciones basadas en apariencias. Thompson, quien ahora lideraba su propio equipo de técnicos especializados, estaba completamente de acuerdo. Y pensar que mi primera reacción fue sonreír condescendientemente. Es probablemente la lección más importante que he aprendido en mi carrera naval: nunca subestimes a alguien basándote en cómo se ve o de dónde viene. Mitchell, quien había sido promovido a contraalmirante debido en parte a la innovación y éxito de los programas que había implementado con Isabela, utilizaba la historia como un caso de estudio en las conferencias de liderazgo naval que presentaba regularmente. El liderazgo efectivo, explicaba a audiencias de oficiales de alto rango, requiere la humildad de reconocer talento en lugares inesperados y la sabiduría de crear oportunidades para que ese talento florezca. La historia de Isabela Rodríguez no es solo una historia sobre ingeniería, es una historia sobre liderazgo, sobre reconocer potencial y sobre el coraje de desafiar nuestros propios prejuicios. En México, la historia de Isabela había inspirado cambios significativos en la educación técnica. Su antigua comunidad en Tijuana había establecido un programa de intercambio con instituciones estadounidenses, y el gobierno mexicano había lanzado una iniciativa nacional para identificar y apoyar a jóvenes con talentos excepcionales en campos técnicos. Su tío Eduardo, ahora de 68 años, había sido invitado como consultor honorario para el programa de becas. A pesar de su edad, había aceptado la invitación y había viajado a Estados Unidos para participar en la selección de los primeros becarios. Ver a mi sobrina convertirse en lo que siempre supe que podía ser, había dicho durante una entrevista en televisión mexicana, es la mayor satisfacción de mi vida. Pero ver que su éxito está abriendo puertas para otros jóvenes, eso es algo que va mucho más allá de la satisfacción personal. Eso es legado. En una tarde de octubre, exactamente 20 meses después de aquel primer día en el hangar, Isabela estaba trabajando en su nueva oficina en el Centro de Investigación Naval de San Diego. Tenía vista al océano, estaba rodeada de los equipos más avanzados del mundo, y lideraba un equipo de 15 especialistas en diagnóstico avanzado. Su teléfono sonó. Era Davis. Isabela, tenemos otro problema interesante aquí en la base. Un nuevo modelo de dron naval que está dando problemas de navegación que nadie puede resolver. ¿Tendría tiempo para echar un vistazo? Isabela sonrió. Me está pidiendo que escuche otro motor, jefe Davis.
Exactamente eso, porque ya aprendimos que cuando Isabela Rodríguez escucha un motor, siempre descubre cosas que el resto de nosotros no podemos ver. Estaré ahí en una hora. Mientras colgaba el teléfono, Isabela reflexionó sobre la pregunta que le hacían constantemente en entrevistas: ¿había algún momento en que se arrepintiera de haber tomado la decisión de aceptar las oportunidades en Estados Unidos? La respuesta siempre era la misma: nunca. No porque no amara a México o porque no extrañara aspectos de su vida anterior, sino porque había descubierto que el crecimiento verdadero, el desarrollo completo del potencial personal, a veces requiere salir de la zona de comodidad y abrazar oportunidades que inicialmente parecen intimidantes o imposibles. Su historia se había convertido en inspiración para miles de jóvenes, especialmente mujeres latinas, que enfrentaban barreras similares. Recibía cientos de mensajes cada mes de estudiantes que le contaban cómo su ejemplo las había motivado a perseguir carreras en campos técnicos, a no esconder sus talentos, y a tener el coraje de tomar riesgos calculados cuando se presentaban oportunidades extraordinarias. Pero quizás el mensaje más significativo que había recibido venía de una estudiante de ingeniería de 19 años en Guadalajara, México: señorita Rodríguez, antes de conocer su historia, yo estaba considerando cambiar mi carrera de ingeniería mecánica a algo más apropiado para mujeres, porque mi familia y mis profesores constantemente me decían que era un campo demasiado difícil para mí. Su ejemplo me enseñó que el problema no era mi capacidad o mi género. El problema era que estaba rodeada de personas que no podían ver mi potencial. Ahora estoy en mi tercer año, soy la mejor estudiante de mi clase, y mi meta es trabajar algún día en la industria aeroespacial. Gracias por demostrarme que es posible. Esa noche, mientras cenaba en su apartamento en San Diego, Isabela llamó a su tío Eduardo en Tijuana. Tío, ¿recuerda lo que me dijo la primera vez que le pregunté por qué los motores hacen diferentes sonidos? Por supuesto, mija. Te dije que los motores hablan, pero que muy pocas personas se toman el tiempo de aprender su idioma. Bueno, resulta que tenía razón sobre algo más importante de lo que pensábamos entonces. ¿Qué quiere decir? No solo los motores hablan. Las oportunidades también hablan, pero solo las personas que están realmente escuchando pueden oír lo que están diciendo. Eduardo se rió con esa risa profunda y satisfecha que Isabela recordaba de su infancia. Mi niña, creo que al final resultó que usted fue la que me enseñó a mí algo importante. 2 años después de aquel primer día en la base naval de San Diego, Isabela Rodríguez había sido nombrada directora de innovación en diagnóstico de sistemas navales para el consorcio más importante de la industria de defensa mundial. A los 22 años era la persona más joven y la primera mujer mexicana en ocupar esa posición. Su técnica de diagnóstico se había expandido más allá de la aviación naval. Ahora se usaba en sistemas submarinos, en tecnología espacial, y había comenzado a aplicarse en otros campos como diagnóstico médico avanzado y análisis de sistemas de energía renovable. Pero para quienes la conocían personalmente, el cambio más significativo no era profesional sino personal. Isabela había desarrollado una confianza tranquila y profunda que venía de saber exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. Ya no era la joven que escondía sus talentos por miedo al juicio de otros. Ahora era una mujer que entendía que su responsabilidad era usar sus habilidades no solo para su propio beneficio, sino para crear oportunidades para otros que enfrentaban barreras similares. En la ceremonia de graduación de la segunda generación de becarios del programa Eduardo Rodríguez, Isabela concluyó su discurso con palabras que se convertirían en el lema no oficial del programa: el talento extraordinario existe en lugares inesperados, en personas que tal vez no encajan en los moldes tradicionales, en individuos que la sociedad podría subestimar por razones superficiales. Nuestra responsabilidad como sociedad, como industria, como seres humanos, es crear espacios donde ese talento pueda florecer sin restricciones. Porque cuando liberamos el potencial humano de las limitaciones artificiales, todos ganamos. La historia de Isabela Rodríguez nos recuerda verdades fundamentales que a menudo olvidamos en nuestras vidas diarias. Nos enseña que nunca debemos juzgar las capacidades de las personas basándonos en apariencias superficiales. Nos muestra que los prejuicios no solo dañan a quienes los sufren, sino que privan a toda la sociedad de contribuciones valiosas. Más importante aún, la historia de Isabela demuestra que las oportunidades que cambian vidas a menudo llegan disfrazadas de momentos ordinarios. Su decisión de acercarse a un hangar naval y pedir escuchar un motor parecía insignificante en el momento, pero resultó ser el momento que definió no solo su futuro, sino el futuro de cientos de otros jóvenes que se beneficiarían de las oportunidades que su éxito había creado. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Conoces a alguien cuyo talento ha sido subestimado debido a prejuicios sobre edad, género,
nacionalidad o origen social. O tal vez tú mismo tienes habilidades o pasiones que has mantenido ocultas por miedo al juicio de otros. La historia de Isabela nos desafía a ser más conscientes de nuestros propios prejuicios, más abiertos a reconocer talento en formas inesperadas, y más valientes para tomar riesgos cuando se presentan oportunidades que podrían cambiar nuestras vidas. Comparte tu experiencia en los comentarios y díganme desde qué ciudad del mundo están viendo esta historia hoy. Y si esta historia te emocionó y te inspiró, no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles de personas que desafiaron las expectativas y transformaron no solo sus propias vidas, sino las vidas de otros.